y la página web, sí. Con lo cual, pues bueno, pues controlar vuestros impulsos más primitivos. Lo que decía, soy Roberto Ortega, director de comunicación del Hueco. Esta es la tercera sesión online, me parece. La segunda. De sesiones online ya no queda ninguna. Sí, la tercera, sí, sí. Ya no queda ninguna. Esta es la última vez que nos veremos por Zoom, pero todavía quedan un par de sesiones de trabajo. La última de ellas, y es lo que yo voy a anunciar hoy, serán los talleres presenciales que el año pasado celebramos en el Burgo de Osma y que este año los realizaremos en Sigüenza gracias al ayuntamiento de esa preciosa ciudad. Van a ser los días 17 y 18 y en esos talleres presenciales pues daremos forma ya a los proyectos que presentaremos semanas más tarde en sociedad. Además, después de estos 2 días de talleres, día 19 de abril, ya en plena primavera, vamos a celebrar también la Asamblea Anual de los Pueblos Acogedores. Esta es la tercera asamblea. La primera la celebramos en Benarrabá, en Málaga. La segunda la celebramos en Ayo, en Navarra. Y la tercera la vamos a celebrar también en Sigüenza. Eh, los proyectos que estamos elaborando aquí, que estáis elaborando aquí, para hablar más precisamente, son los que se pondrán en marcha y que tendrán como destinatarios principalmente los pueblos de la red de pueblos acogedores. Y en esta red de pueblos acogedores, pues hay, creo, me pareció contar el otro día, 11 representantes de esa plataforma. Así que nada, no sé si va a hablar hoy Marina o Santi. Me toca. Marina, os pido perdón de antemano, está la pobre hecha unos zorros con la gripe, así que si de repente se pone a lloriquear o a toser, ya sabéis lo que es. Pues nada, pues Ella entonces nos va a contar eh, los resultados del cuestionario que mandasteis hasta el domingo pasado y luego abriremos un turno de preguntas y respuestas y luego ya os dejaremos que os vayáis. Lo intentaremos hacer lo más breve posible para quitaros el menor tiempo que podamos. Así que, Marina, cuando quieras, adelante. muchas gracias, Robert. Pues nada, vamos con ello. El otro día, cuando terminamos las sesiones de trabajo y os contamos que había 866 propuestas, pues algunos se nos pusieron y se os pusieron los pelos como escarpias, claro, porque manejarnos entre 866 ideas no es nada sencillo, ¿vale? Ya hicimos un trabajo de filtro, agrupación, porque es verdad que había muchas cosas que de alguna manera se parecían o se podían unir, se podían sumar la una a la otra y se complementaban. Bueno, pues hicimos un trabajo de síntesis y nos quedaron en 100, ¿vale? Que no deja de ser un número importante, 100 ideas, ¿vale? Aún más, alguien me podría decir, oye, y de estas 100 ideas, también hay ideas que se podrían haber agrupado. Sí, es cierto, ¿vale? Pero bueno, tampoco queríamos coartar más o si queréis, limitar más la riqueza de las ideas, ¿no? Porque al final cuando sintetizas, cuando agrupas, pues de alguna manera pierdes un poco en el camino. Con lo cual nosotros pensamos que era mejor mantener esas 100, aunque en algún caso pudiera tener cierto toque repetitivo, pero mantenerlas pues por la riqueza, ¿no? De ese proceso de divergencia. A partir de ahí, lo que hemos intentado es, a través de vuestros formularios que nos habéis estado enviando, intentar aplicar un poco un embudo e intentar reducir aún más esas ideas. Vais a ver ahora que el ejercicio de reducción que hemos hecho, pues como todos los ejercicios de reducción, siempre de alguna manera se dejan cosas por el camino, pero entendemos que lo que dejamos por el camino es mucho menos que la riqueza que tiene ahora ya ver las cosas unidas, ¿no? Aun con todo y con eso, sí os puedo decir que de cada equipo hemos seleccionado en torno a 10 ideas, ¿vale? 10 ideas que son las que con los formularios nos habéis dicho que os gustan más, que os parecen más atractivas, incluso más sencillas de aplicar en algún caso, aunque el criterio de la sencillez no necesariamente es un criterio determinante porque no nos echamos atrás
por las cosas complejas. Pero bueno, sí que es algo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo a futuro, de cara a llevar los proyectos a algo más concreto, ¿no? Entonces, con todo esto, lo que hemos hecho ha sido quedarnos con las 10 ideas más importantes para cada uno de los equipos, que vais a ver también que se repiten en muchos casos. Bueno, pero esto tampoco nos sorprende porque como partíamos de la misma base, puesto que hemos puesto a disposición de todo el mundo todos los documentos de todos los equipos y habéis hecho muy bien, no os habéis limitado a trabajar con las ideas de vuestro grupo, sino que habéis tirado de las ideas del resto de grupos también, lo cual nos parece fantástico, ¿vale? Y quiero poner un poco la perspectiva de a dónde nos dirigimos. Todo esto que estamos manejando hasta ahora son ideas, no dejan de ser ideas, pero no son proyectos, porque para que sean proyectos hay que hacer un ejercicio de aterrizaje, que podríamos llamar, ¿no? Un ejercicio en el cual tendríamos que determinar cuáles son los objetivos, cuáles son las actividades, bueno, pues un poco el índice de lo que tiene un proyecto, ¿no? Incluso si nos ponemos detallistas, pues habría que llegar a un cronograma, unos hitos, un presupuesto, en definitiva, convertirlo a proyecto. Lógicamente no tiene sentido que convirtamos a proyecto 100 ideas, ni siquiera 40 o 50 o 10, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque lógicamente no vamos a poder trabajar en proyectos con tantos proyectos. La idea desde el principio siempre, ¿cuál ha sido? Vamos a quedarnos con 3, 4 que digamos, estos sí pueden ser proyectos. ¿Vale? Y con estos vamos a trabajar, vamos a formular, vamos a hacer lo que decía Roberto, ¿no? Vamos a dedicarles mucho más tiempo, mucho más a detalle y vamos a concretarlo, porque esto será lo que luego después pongamos ahí encima de la mesa, pues para buscar financiación, presentarnos a convocatorias, todo esto para que se aterrice y lo puedan ver ejecutado en los pueblos, que al final es nuestro objetivo, ¿no? Entonces, ¿por qué pongo un poco este contexto? Pues porque un poco en función de cómo es cada uno, ¿vale? Nos puede pasar a algunos de nosotros, sobre todo los que tenemos la cabeza muy, muy estructurada como ingenieros, que necesitamos ver las cosas blanco sobre negro, necesitamos ver las cosas concretas. Entonces, yo quería, de alguna manera, explicar por qué todavía no hemos llegado a ese nivel de concreción. Llegaremos, pero es un proceso y estamos todavía en ese proceso. Dicho esto, os voy a compartir pantalla, ¿vale? Estamos aquí. Perfecto. Vale, pues comparto pantalla y coloco un poco el plan de trabajo. Entonces, estamos ahí en ese punto en el cual ya hemos empezado a filtrar ideas, ya hemos empezado a seleccionar ideas y todavía nos queda todo este mes de febrero para terminar de seleccionar ideas, ¿vale? Hoy os vamos a dar una serie de pautas o de criterios que os pueden ayudar a hacer ese trabajo de filtro. La idea sería más o menos a primeros de marzo, vamos a daros de plazo hasta el 26 de febrero para hacer esta aportación final, digamos, de filtro de ideas y a primeros de marzo tendríamos ya más o menos claras las 3, 4 ideas que vamos a convertir ahora sí en proyectos. Proyectos que formularemos, como bien ha dicho Roberto, de manera presencial en Sigüenza, pues aproximadamente a mitad de abril, ¿vale? Esto es un poco el recorrido y el punto en el que estamos y lo que nos queda por delante. Vale, pues vamos a empezar entonces con el trabajo que vamos a presentaros los resultados del formulario. Si os acordáis, este embudo o esta imagen que quiere representar un embudo, os la pintaba el otro día y el otro día estábamos en el filtro número 1, ¿vale? Pues hoy estamos ya en el filtro número 2, valorar y seleccionar las ideas. ¿Qué nos ha salido después de valorar y seleccionar las ideas? Habéis utilizado una técnica, por cierto, que no me la he inventado yo, ojalá, ¿vale? Que se llama card sorting, ya sabéis que estas cosas vienen muy de la lengua inglesa, ¿vale? Y es un poco, si os dais cuenta, son las preguntas que habéis respondido en el formulario. Cuando hicisteis el formulario, pues habéis visto que os hemos preguntado
que nos dierais un par de ideas que os parecieran racionales o más racionales, las que os resultasen más atractivas, las que os parecieran más sencillas y más complejas de llevar a cabo. Y luego os pedíamos en una última pregunta, pues que de alguna manera intentaréis hacer un esbozo de cómo os plantearíais hacer un prototipo, una pequeña prueba piloto, ¿no? Entonces, esta es la técnica que hemos utilizado y vamos a ver cuáles son los resultados de este equipo. Vale. Bueno, pues tengo que deciros que habéis sido un grupo muy exigente con las ideas, ¿vale? Y digo esto porque en otros grupos quizá han sido menos exigentes. O sea, aquí hay una serie de ideas que os han gustado especialmente y hay otra serie de ideas a las que directamente no habéis votado, no las habéis considerado. En torno al 40%, exactamente de las 100 ideas que teníamos en los el otro día hay 40 que son las que vosotros habéis manifestado a favor de ellas, por un motivo o por otro. Y el resto no las habéis considerado. ¿Y cuáles son las que os han gustado más aquí en este grupo? Bueno, pues este grupo ha decidido que la idea que más le gusta, mayoritariamente, es poner en marcha un proyecto que pudiera aunar pueblos a un lado y al otro de la frontera con Portugal, de lo que llaman la raya, a través de la cultura de la transhumancia. Bueno, es un proyecto súper bonito, tiene una pinta estupenda. Ya el otro día, cuando vimos que esta era una de las ideas que se habían manejado así como muy abuela pluma, pero ya vimos que gustaba en general, además gustó en todos los grupos, pero bueno, pues en este en concreto ha sido la idea favorita, ¿no? Y luego, habéis apoyado mayoritariamente también aquí todas las propuestas que tenían que ver con rehabilitación del patrimonio. No he hecho el detalle, ahora vamos un poco a detalle, pero no lo he puesto aquí a detallado en esta diapositiva porque son varias. Entonces, vamos a ver que una de las propuestas que os traemos es refundirlas en una solo, lógicamente, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué ideas son las que habéis manejado vosotros? Aparte de la la transhumancia que he mencionado y que además está muy claro que queréis trabajar con Portugal. O sea que estupendo. Vale, ¿qué más habéis hablado? ¿Nos habéis hablado de universidades artísticas? Esto ha sido una idea que también ha gustado mucho en el resto de grupos también. ¿Vale? Había varias propuestas que tenían que ver con formación. No es la única, pero quizá la que más éxito ha tenido en todos los grupos ha sido esta. La idea de poder mezclar esa parte formativa en los pueblos, ¿vale? Incluso con residencias artísticas. Y esto es algo que habéis manejado mucha gente. Nosotros ya lo teníamos en la cabeza. De alguna manera, cuando estuvimos trabajando con las ideas del formulario anterior, ya vimos que se podían unir de alguna forma, ¿no? Pero vosotros además lo habéis manifestado claramente en varios casos. Bueno, ahí lo dejamos encima de la mesa todavía, pero desde luego sería algo a considerar, ¿no? Y luego lo que decíamos, ¿no? El tema de la rehabilitación del patrimonio. Aquí había varias propuestas y de hecho se repetían de diferentes formas, pero venían a decir lo mismo, ¿no? Y es algo así como, si existe un patrimonio ahora mismo dentro de los pueblos, patrimonio que en muchos casos está perdiendo su valor, pues porque se está deteriorando, porque se ha dejado de utilizar, porque ya no tiene sentido para el uso original para el que estaba pensado. Incluso nos habéis hablado de paisajes, de ruinas. Bien, pues ¿por qué no utilizar todo este patrimonio, darle una nueva vida y utilizarlo como soporte para el arte y para la cultura? Entonces, lo que hemos hecho ha sido unir todas esas propuestas que tenían que ver con esto, unirlas y lo hemos llamado resignificación del patrimonio, ¿vale? El nombre se lo hemos puesto nosotros. Pero lo que viene a decir es eso, es cómo podemos utilizar, cómo podríamos utilizar todo ese patrimonio que está ahí, ¿vale? Que ya existe, cómo le podríamos reaprovechar, dándole una vuelta, rehabilitándole y convirtiéndole en elementos o instrumentos para el arte, bien sea para mostrar arte, o sea, como espacios expositivos, pero también en un momento determinado para crear arte, ¿no? Espacios escenográficos o para hacer recreaciones históricas o incluso para hacer determinadas pruebas
que tengan que ver con tecnología, como la realidad virtual o la realidad aumentada. Entonces, todo esto lo hemos unido en esta propuesta, ¿vale? Y como digo, es una de las que más habéis escogido como la idea que os resultaba más atractiva. Otra de las ideas que también hemos refundido es lo que hemos llamado la red innovadora de música singular. ¿Por qué lo hemos llamado así y por qué lo hemos refundido? Había varias propuestas que tenían que ver con conciertos, que el otro día nos reíamos con ello, ¿no? Cuando decíamos, como nos vayamos de concierto a todos los que nos habéis propuesto, no vamos a hacer otra cosa en los próximos 4 años, ¿no? Bueno, pues aparte de los conciertos, nos hablabais mucho de folclore y de música popular y de raíces culturales que tienen que ver con los sonidos, con las historias no escritas, ¿no? De los pueblos. Y todo esto, hablabais siempre o manteníais siempre la postura de cómo podemos hacer para no perderlo, ¿no? Para que ese patrimonio no se pierda. Bueno, pues esto lo hemos refundido y lo hemos llamado Red Innovadora de Música Singular. Y vendría a ser justamente eso, ¿no? El poder establecer una especie de mapa, ¿vale? Que significara diferentes puntos en los que se celebraran eventos diversos, ya no lo voy a llamar necesariamente conciertos, sino que pueden ser proyecciones de cine o escenificaciones de teatro o recitales de poesía, en definitiva, algo que tiene que ver con las historias narradas, ¿no? Por eso lo hemos llamado música, porque de alguna manera tiene ese reflejo de lo que se oye y no necesariamente tiene que quedar por escrito. Y esta sería otra de las propuestas. Los Erasmus creativos también ha sido una de las ideas que habéis votado mayoritariamente y que, si os dais cuenta, pues también podrían en algún momento unirse con la parte de las residencias artísticas o de la universidad distribuida de los pueblos, ¿no? O sea, no dejan de ser ideas que tienen una conexión entre ellas, ¿vale? Aquí ha sido curioso este grupo porque yo creo que ha sido el único que debe haber por ahí algún o alguna fan del gaming, porque nos habéis hablado de videojuegos y de juegos online, cosa que en otros grupos han ignorado absolutamente el tema de los juegos online. Me ha hecho mucha gracia. Digo, mira, pues es un grupo, hay diversidad en los grupos también, ¿no? Entonces, bueno, pues lo hemos puesto por escrito porque había más de uno y más de dos formularios que contestaban que les parecía muy interesante poder hacer temas de videojuegos utilizando como escenarios los espacios rurales. Así que lo hemos puesto ahí también. Bueno, lo de Roberto, tengo que decirte que lo del arte improbable ha sido un top. O sea, le ha encantado a la gente lo del arte improbable, ¿eh? Es que mola, mola el nombre, ¿no? Que el otro día decía Roberto que esto casi que lo habíamos tongado, ¿no? De lo de los diálogos improbables. Ah, vale, vale. ¿Te acuerdas? Sí, Bueno, sí. pues A mí el nombre me encanta, la verdad. sí, ha quedado Es, chulo. Bueno, pues nada, a la es gente le ha muy encantado. sugerente. A la gente le ha encantado y si os dais cuenta, esto no deja de ser algo que también se podría refundir con lo de la rehabilitación de espacios. Lo hemos dejado un poco al margen y siendo conscientes que cuando esto, si finalmente esta es una de las ideas que pasan todos los filtros para convertirse en proyecto, quizá se podría unir con la otra, ¿vale? Pero aquí lo hemos querido dejar aparte porque tenía un cierto contenido algo especial, ¿no? Que era el tema de poder utilizar esos, esas infraestructuras que a día de hoy afean el paisaje, ¿no? Y ya somos conscientes de que lo de afear el paisaje es un tema totalmente subjetivo, pero bueno, es verdad que parece que hay un consenso en que las placas solares, los molinos, son infraestructuras que afean el paisaje rural y que de alguna manera se pudieran utilizar también para humanizarlas, ¿no? Para darles ese cierto contenido artístico. Entonces, por eso lo hemos querido dejar un poco apartado de lo de la rehabilitación de espacios, pero somos conscientes que se podría unir perfectamente en un proyecto, ¿no? En un mismo proyecto. ¿Qué más cosas? El tema del patrimonio digital. Esto ha sido sorprendente porque yo el otro día me quedó un poco la duda a mí
y yo creo que lo he comentado con Santi, no sé si con alguien más por ahí, si se había entendido bien lo del patrimonio digitalizado, ¿no? Porque a veces, como decía Roberto antes de empezar, utilizamos ciertas palabras porque nos movemos en un entorno muy tecnológico y no todo el mundo tiene por qué entender las palabras que usamos, ¿no? Entonces yo el otro día me quedó un poco la duda del tema del patrimonio digitalizado, ¿no? Pero parece ser que sí, que se ha entendido porque de una manera bastante mayoritaria también habéis seleccionado esta idea. Y además, esto sí que puede que sea un poco diferente según los grupos, pero de forma muy parecida habéis votado el hecho de tanto digitalizar el patrimonio que ya existe para no perderlo, como el hecho de utilizar fondos que ya están digitalizados, disponibles en algunas instituciones. En su momento se puso el ejemplo del CSIC, pero hay otros grupos donde nos han hablado, por ejemplo, de la Casa de América o de museos en concreto. Entonces, utilizar estos fondos que ya están digitalizados para crear exposiciones que luego puedan ser itinerantes, de alguna manera, por los pueblos también. Entonces, bueno, pues aquí lo dejamos. Y luego una de las ideas también más votada ha sido lo del puente urbano-rural. El poder acercar actividades culturales tradicionales del entorno urbano, que no tienen por qué ser tradicionales de allí, efectivamente, y llevarlas al entorno rural y que se puedan llevar a cabo ahí, ¿no? Bien a través de intervenciones directas de los propios artistas o incluso a través de las plataformas tecnológicas, pues por ejemplo vía streaming o cosas por el estilo, ¿no? Y luego es evidente que os gusta, os ha parecido muy interesante el tema de lo de la lengua, ¿no? Hay una cierta sensibilización en torno a el patrimonio que representa la lengua, ¿no? En la cultura. Y entonces, bueno, pues lo del Instituto Cervantes que se planteó originalmente en los primeros formularios por parte de dos o tres personas concretas que se ve que tenían una familiarización grande con ese tema, pues al final lo habéis hecho propio, ¿no? Lo cual está muy bonito porque es una prueba de que cuando nos ponemos a pensar juntos llegamos a muchas más cosas. Y como os decía, hay proyectos aquí que se podrían agrupar a la hora de convertirlos en proyectos. Son ideas que a día de hoy, pues todavía no nos importa dejarlas en el terreno de las ideas, pero que del día que lo aterricemos a proyectos perfectamente se podrán unir, ¿vale? Ahí tenéis algún ejemplo, pero seguro que se nos ocurren más en los próximos días. Y bueno, pues simplemente a modo de casi de detalle, ¿no? De anécdota, pues contaros algunas cosas que nos han gustado también y que hemos querido destacar un poco de todos los formularios, ¿no? Pues por ejemplo, nos habéis hablado de la universidad al lado del territorio y de que nos inspiremos en los Erasmus o en el campus rural que ya existen a día de hoy. Nos habéis hablado mucho de la transhumancia y de cómo hay diferentes municipios en Portugal donde ahora mismo ya parece ser que sí que se está trabajando ya con este tema, ¿no? En cuanto a las residencias artísticas, nos habéis sugerido la posibilidad de coordinarnos con la de Federación de Municipios, sobre todo para intentar dar un poco de pauta, un poco de guía a todas las administraciones en lo referente a la legislación que hay ahora mismo sobre patrimonio. También nos habláis de la posibilidad de integrar los espacios virtuales que se puedan llegar a generar con artistas o artesanos locales para que puedan co-crear juntos. Perfecto, lo mantenemos ahí, ¿vale? Nos habéis hablado mucho del arte en lugares improbables y algunas de las cosas hemos rescatado aquí de vuestros formularios, ¿no? Ha habido alguien que tenía una preocupación importante por el tema de respetar la identidad de cada territorio, ¿vale? Y que no se convirtiera estas manifestaciones artísticas no se convirtieran tanto en una exhibición propia, sino en una forma de reinterpretar el paisaje, ¿no? O de reinterpretar la propia idiosincrasia del lugar, ¿no?
Y bueno, hemos rescatado una frase que nos ha gustado, lo de bailar encima de las piedras, nos parecía una frase muy bonita, ¿no? Cómo poder reutilizar esas ruinas. Nos habéis hablado también de incorporar edificaciones que pertenecían a la arquitectura tradicional castellana, como puede ser, por ejemplo, los graneros. En algún otro grupo nos han hablado incluso de lugares donde se guardaba el ganado, ¿vale? Que también podrían ser espacios donde se reinterpretara la cultura y el arte. Y bueno, pues alguna otra cosa que veis ahí, pues los conciertos de colores en los que se pueden entremezclar diferentes disciplinas artísticas como la música, la danza, la pintura, el poder utilizar las estaciones del año, que esto es una cosa muy interesante, ¿no? Porque yo que provengo de la ciudad y hasta hace 3 años vivía en el entorno urbano, pues una de las cosas que más me sorprendió cuando me vine a vivir a lo rural es que tenía posibilidad de diferenciar las estaciones del año, algo que en mi casa de Madrid no pasaba, ¿no? Yo me asomaba a la ventana y veía el mismo paisaje en agosto que en enero. O sea, salvo por unos pocos arbolitos que tenía delante de mi ventana y que tenían más o menos hojas, el resto para mí era siempre el mismo paisaje. Y desde que estoy en Soria, pues he descubierto que hay un otoño, hay un invierno, y de hecho tengo un día determinado del mes que hago una foto cada mes y cada año, pues un poco para poder tener todo ese recorrido que me había faltado, ¿no? A lo largo de mi vida anterior. Así que cuando nos hablasteis de lo de las estaciones y aprovechar las estaciones del año para hacer arte en esos lugares improbables, pues nos pareció que era una idea a rescatar, por supuesto. ¿Vale? Y en cuanto a ideas, un poco más. Si queréis, os cuento un poco para así terminar antes de abrir el turno de preguntas y de debate, por supuesto. Os cuento un poco cuáles serían las siguientes fases o lo que os voy a pedir lo que os vamos a pedir ahora y así, si hay alguna duda, pues también lo resolvemos. Entraríamos en la fase 3 ahora en febrero, que sería pues eso, ¿no? Ya sí que hay que empezar a descartar ideas, ¿vale? Del todo, no por que no sean buenas, sino que, bueno, pues vamos a pensar que las dejamos ahí en una hucha de ideas para en un futuro rescatarlas cuando llegue el momento. Pero sí que es verdad que tenemos que ir ya cerrando, pues para empezar a poner foco, que es un poco lo que al final los alcaldes y alcaldesas de los pueblos acogedores necesitan, ¿no? Que seamos Ah, un poco más concretos. Entonces, ¿qué os vamos a pedir? Os vamos a pedir que seleccionéis. No os vamos a poner un número, ¿vale? Simplemente como orientación, os vamos a pedir que elijáis dos, tres, pero si alguien quiere poner cuatro, tampoco vamos a decirle que no, ¿vale? Como si alguien solo quiere poner una. Que de todas las ideas que ya tienen un poco más de forma y que vais a encontrar tanto en este documento como en el de los otros equipos, pues que nos digáis las dos o tres, cuatro o una que os parece que se podrían convertir en proyectos a corto plazo, ¿vale? Y para hacer esa tarea tan dificilísima de descarte, porque hay que hacer una tarea de descarte, os hemos traído una orientación de qué criterios nos parece que podríais utilizar para descartar o para elegir, si lo queréis llamar así, ¿no? No tenéis por qué utilizarlo, ya sabéis que yo soy de las que piensan que las herramientas están para usarlas si se quieren y si no, pues no se utilizan y punto, ¿no? ¿Qué tipo de criterios nos parecen a nosotros que podrían ser interesantes? Pues, por supuesto, todo lo que tiene que ver con nuestra estrategia como grupo, ¿no? Yo creo que todas las ideas contribuyen a frenar la despoblación, pero bueno, si tenéis que escoger, pues escoger aquella o aquellas que os parecen que de una manera más exacta contribuyen a ello. O si son más disruptivas. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos gustan las ideas disruptivas, ¿no? También que contribuyan a mejorar la imagen de los pueblos y de los entornos rurales. Nos parece que puede ser un criterio interesante. Sería súper interesante, y esto sí que, sobre todo porque ya por ser pragmáticos, ¿eh? De cara a presentar estos proyectos luego a las convocatorias, reto demográfico,
convocatorias dentro de los Next Generation, convocatorias incluso europeas. Uno de los criterios que más valoran es que se pueda implantar en diferentes pueblos. O sea, que no impacte solamente en un pueblo, sino que de alguna manera pueda crear red, ¿no? O sea, que sea replicable, por supuesto, pero además que tenga una cierta conexión entre los distintos territorios. Entonces, este podría ser otro de los criterios. Bueno, ahí tenéis una lista de posibles criterios, como si se os ocurren otros criterios nuevos, ¿no? Nosotros ahí, en ese sentido, lo que hagáis, pues bien hecho estará. Y será eso lo que os pidamos, ¿no? Que hagáis este trabajo dificilísimo, que yo soy consciente de filtrar ideas y de descartar ideas. Y dicho eso, yo ya dejo de compartir la pantalla. Y nada, dudas, preguntas, sugerencias, pareceres, opiniones. Buenas, Hola Álvaro, por ser operativos. Entonces, esta selección la vamos a hacer para el día 26 como tarde, ¿no? De febrero. eso es. Y lo que estáis comentando es que presencialmente se trabajarán después de esa selección, se trabajarán en torno al 16 de abril, más o menos, habéis dicho, ¿no? Mediados A mediados de abril, sí. Sigüenza. 17 y 18 de abril en Sigüenza. Ah, está claro ya los días, vale. Sí, ya os diré, ya os irán dando información más adelante de esta sesión presencial. Vale, pero muchas gracias. ¿Vale? Ahora, sobre todo, lo que nos interesa, Álvaro, por responder tu pregunta es, fíjate que empezamos con 800, de 800 pasamos a 100. De 100 ahora en total, entre todos los grupos, porque hay muchas que se repiten, lo vais a ver cuando veáis los documentos, pero podemos estar en torno a 20 ahora mismo, en total, de las que nos quedan. Y ahora, de esas 20 pues la idea sería quedarnos eso, con 4 o 5, ¿vale? Es una pena, pero yo me consuelo, pensando que las otras no las descarto, sino que las dejo en una hucha para el futuro. Ya está. Porque claro, es que el problema, sabéis que a los emprendedores siempre les decimos una cosa, ¿no? Que no hay nada peor que enamorarse de las ideas. Mm. Siempre se lo decimos. Eva, De todas formas, esas ideas, digamos que igual se quedan en el economato, o sea, que se quedan ahí apartadas, de ahí se puede rescatar alguna parte de esas ideas para los proyectos, ¿sabes? Que yo ahí no lo Pero veo como vamos, ideas escondidas, como que igual no se pueden desarrollar completas, pero alguna idea dentro de esas ideas sí que se pueden complementar con las que se perfectamente. vayan a llevar a cabo. Sí, sí. Y además estaría guay, porque no las Mm, perdemos, ¿no? Sino que las rescatamos. O sea, genial. claro. Sí, sí. Perfecto. Sí, sin duda. hombre, yo creo que las Bueno, ideas, algunas son absolutamente magníficas. Sí, es lo que decías tú, Marina. Lástima que no podamos desarrollar en esta primera, ahora todas. Pero yo creo que nos podríamos dar con un canto de los dientes, con hacernos con tres o cuatro que se puedan presentar a las convocatorias para conseguir dinero para ponerlas en marcha. Yo creo que es mejor que nos concentremos en esas tres o cuatro ideas y presentar proyectazos que no diluirnos en ocho o nueve ideas que quizás no las pudiéramos mm, abarcar bien. Y además también es lo que dice Marina. Aquí no olvidamos nada. Es decir, tenemos prácticamente, yo creo, todas las ideas de todos los G100 que se han ido haciendo en el hueco. O sea que en cualquier momento, pues podemos sacar esa idea de la cajita donde la tenemos metida. Pero en principio es eso. El trabajo es pues, muy duro. Yo creo que ahora es la parte más tremebunda, lo que votéis de aquí al 26 de febrero y luego finalmente, pues las decisiones que se acaben adoptando. Pero bueno, eso, para eso está la creación y para eso no solo estamos aquí, Marina, Santi y yo, sino que tenemos, pues yo creo que las mejores mentes del medio rural. mm, sin duda, sin duda.
Yo sí tenía una pregunta. Muy bien. Por los Por supuesto. tiempos, es que no hay restricción de en qué cantidad de tiempo se puede desarrollar cada uno de los proyectos, ¿o sí? No, de hecho eso es algo de lo que tendremos que trabajar justo en los talleres presenciales. Ten en cuenta que el tiempo que tardemos en desarrollar un proyecto va a venir determinado por el alcance. Y el alcance del proyecto es algo que tendremos que decidir junto con los alcaldes en esos talleres presenciales. O sea, al final, quienes van a tener la responsabilidad, entre comillas, ¿no? Porque responsables somos todos, pero la cara visible de los proyectos son los pueblos y son los alcaldes que lo van a llevar a cabo en sus pueblos. Y que, por supuesto, esto será una elección suya, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a llegar ese proyecto de lejos? Pues va a depender de las necesidades que tenga ese pueblo, de sus propias posibilidades presupuestarias en un momento determinado, ¿no? De sus capacidades de recursos, porque una de las cosas que hemos aprendido, Dorien, en este tiempo también, es que muchas veces no es un problema de dinero, es un problema de recursos humanos. Es un problema de que en los ayuntamientos pequeños hay tres y el del tambor. Y ya no hay más. Está el alcalde y dos personas trabajando. ¿Me lo cuentas o me lo dices? Claro. Y entonces dices, sí, tú puedes tener un proyecto cojonudo y hasta dinero. Pero ¿y si no hay nadie que lo haga? ¿No? Sí. Entonces, pues ese alcance de proyecto es lo que vamos a determinar como hicimos el año pasado. El año pasado, cuando estuvimos aquí en el Burgo trabajando con los proyectos que habían salido de un proceso como este, pues al final fueron los alcaldes, en concreto los que después iban a poner en marcha esos proyectos, quienes nos dijeron, no, oye, yo llego hasta aquí, tal, mira a ver esto, y ahí de ahí te sale el tiempo, claro. Cuando tú ya tienes el alcance, dices, ¿hasta dónde quiero llegar? Hasta aquí, vale, pues esto en cuánto tiempo, ¿vale? Entonces De ahí acuerdo. sí, ahí haremos cronograma, presupuesto, hitos y todo lo que tiene un proyecto, claro. Sí, sí. Vale. Oye, disculpad, pero tengo que dejar la reunión, ¿vale? Me despido Ma- de vosotros. Muchísimas gracias. Gracias, María Muchas José, gracias. muchas Un gracias, beso. Adiós. alcaldesa. Adiós. Gracias. Hasta Adiós, luego. adiós. Esperemos que Baltanás sea uno de los pueblos que ponga en marcha alguna de las ideas. María José es la alcaldesa de Baltanás. El sábado que viene celebran su concurso de emprendimiento, me parece. Creo. El viernes, sí, el El día viernes. 16, el viernes que viene, sí. Sí, este domingo se acaba el plazo para presentar Eso es. ideas y el viernes es cuando se celebra el concurso. Bueno, ¿alguna cosita más? Nada. Roberto, les he impactado. Pues nada, momento de recordarles Emilio, gracias por simplemente, estar aquí otra vez. Venga, simplemente último recordaros, Te impactas, recordatorio. María. Emilio, Fechas para que manden la cosita. eso es, hasta el 26 de febrero. No os vamos a mandar formulario esta vez, Vale. ¿vale? No hay formulario. Colgaremos en la web como el otro día. Las grabaciones. Ay, por cierto, pues ahora que digo eso, me acuerdo que os tengo que contar una cosa. Os colgaremos en la web las grabaciones y los documentos, ¿vale? Para que podáis utilizar todos los de todos los grupos. Y no os mandamos ningún formulario. Simplemente pedimos que hasta el día 26 en un correíto nos escribáis qué ideas elegiríais y por qué. Claro, motivarla un poco, ¿no? Y ya está, ¿vale? Pero ¿nos vas a mandar mail recordatorio de qué ideas elegiremos o no? No me quiero decir que nos vas a mandar mail recordatorio de esta sesión. Sí, ¿Para os apuntarme a la mandamos. agenda o esperar a tu mail cuando Os ya lo mandamos, sepa? Vale. lo mandamos, lo mandamos. Sí, sí, luego Vale, me vale. dicen los compañeros, es que eres una plasta, mandas No, un no, me montón de encantan tus mensajes. mails, así es como mi forma de recordármelo. Así no. Vale, Mañana, Lo estás mandaremos haciendo muy bien en ese sentido. por plasta, Sí, ¿no? Quieres No, sí, decir. no, sí. no, 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 que lo estás que haciendo también, genial. Marina, también han contestado todos este domingo. Hemos un Bueno, poco apurados. Algunos. Ha habido algunos alguno, sí. alguno que ha contestado esta mañana. Bueno, más vale tarde que nunca.
Vale, pues Más eso. vale, sí. No formulario hasta el 26 Pero si vais de a, febrero. perdona, si vais a coger ese esquema que Sí, acabas de sí, sí, enseñar, sí, sí. Sí, como, En sí. Bitácora, acordaros, en la web del G100, ¿vale? Que también me lo ha preguntado mucha gente estos días. En la web del G100, g100.es, dentro de la web encontréis una pestañita que se llama Bitácora, que la preside una foto maravillosa de Roberto. Horrible, sí. Tenéis Y que ir a dentro, esa y pincháis en el titular de la última noticia y ahí os lleva a todo, a los vídeos de estas reuniones y a los descargables. eso es. De todas maneras, si queréis, lo podéis pedir a Marina que os lo mande por correo sin problema. Vale, Bueno, entonces, chicos, no formulario, día 26 de febrero, último día para responder qué proyectos elegís. Y se os irá avisando a lo largo de estos 20 días, de vez en cuando recordándoos que tenéis que enviar los deberes. eso Vale. es. Y creo que nada Y más, hay que o elegir más, o sea, se puede elegir más de uno, no solo uno, sino 4 o así. Puedes elegir, Del efectivamente, total de todos, unos 4 eso es. máximo, pero bien Eso es. ordenados. El bien uno es el ordenados proyecto favorito, el dos, bla, bla, tal. por prioridad. Vale. Eso Eso. es. Eso es. Perfecto. Any more Pues question? No, Vale, pues nada, oye, muchísimas gracias gracias. por estar a aquí una vez vosotros. más. Y nada, a ver qué sale de esto, que creo que va a ser, de verdad, yo estoy contentísimo, me está gustando muchísimo este G100 y os veo Es muy lo que tiene la cultura, participativos. Roberto. ¿Qué? ¿Qué es lo que tiene la cultura? Que mola mucho. Es lo que tienes, efectivamente. Es que es verdad, Eva, es eso. Es decir, son temas maravillosos que a lo mejor los metemos siempre en el último vagón de la cola del desarrollo, del tren del desarrollo, pero que, vamos, Que no que, nos... que dan muchas alegrías. Espero que nos den muchas Sí. alegrías los proyectos que habéis pensado. Así que nada, nos veremos en alguna parte, supongo. Nos ¿Vale? vemos. Nos Adiós. vemos. Mil Adiós. Ok, gracias. muchas Chao, gracias. chao. Adiós. Chao. Chao. Chao.